Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Estamos cómodos? Sí, perfecto. Bueno, no sé si Chris me entienda, sino para que Abraham le traduzca al inglés, ¿entiendes? Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos buenas noticias. Ya compramos sillas nuevas. Está más cómoda. Perfecto. También ya hablamos con James y pedimos permiso de ampliar el santuario. Hablar con el dueño y parece que sí se nos va a conceder ampliar el lugar más amplio y vamos a correr las sillas todo a lo largo. Entonces tenemos buenos planes. También ya Moisés buscó un púlpito, ya más o menos tenemos idea de lo que estamos buscando. Un púlpito grande, bonito, grande también. Vamos a agrandar el santuario más. Lo vamos a arreglar que quede bonito para nosotros el tiempo que estemos aquí. Perfecto, hermanos. La semana pasada estuvimos en Austin, los hermanos estuvieron contentos, les mandan un pasavoz a aquellos que no pudieron ir a aquella instancia. La próxima reunión va a ser en Corsicana en noviembre 19 y a nosotros nos toca en el mes de marzo la reunión de todas las iglesias. Dios quiere que ya para ese tiempo tengamos el lugar ya más amplio y más como para unas 70 o 80 personas, es lo que vamos a buscar. Hermanos, el tema que quiero exponer, quiero que usted ponga mucha atención, cada uno de nosotros, porque es de suma importancia. Una hermana de México me mandó un video que está corriendo en las redes sociales, toda la internet, donde se está programando para el mes de septiembre una reunión ecuménica entre Roma, o sea el papado, los musulmanes y judíos, y hacer una sola religión sobre la faz de la tierra. Nos estamos acercando a los eventos finales rápidamente, hermanos. Dijo el Señor que Él no haría nada sin que su pueblo fuera advertido. Hace un mes un hermano nos visitó y nos dijo que en un futuro se va a levantar el anticristo y que el anticristo va a entrar a un templo. El hermano lo explicó erróneamente. Vamos a hablar de quién es el anticristo. Viene un futuro muy cercano, hermanos, donde a nosotros como iglesia de Dios se nos va a prohibir en reunirnos en el día del sábado. Vamos a mirar quién es el anticristo. El mundo protestante dominguista enseña que el anticristo va a ser una persona en un futuro. Y dicen que puede ser un judío o que ya nació en Europa, que ese anticristo va a entrar a un templo, que los judíos van a reconstruir Jerusalén y que va a entrar al templo y ahí se va a sentar y que va a poner la marca del 666. Pero tenemos que saber cómo interpretar la palabra de Dios. La Biblia nos habla solamente de dos templos que fueron construidos y destruidos. La Biblia no nos habla de un tercer templo que va a ser reconstruido. Nos habla del primer templo que construyó Salomón y lo destruyó Nabucodonosor. El segundo templo fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. La gente piensa que el anticristo es para un futuro y el anticristo ya está aquí en la tierra, hermanos, desde hace cerca de 2000 años. Nos estamos acercando, hermanos, a movimientos ecuménicos donde el mundo entero se va a unir a una sola fe. Si esto sucede el próximo mes, hermanos, donde el papado, judíos y musulmanes buscan ya formar una sola religión sobre la faz de la tierra. Tengamos mucho cuidado con los eventos mundiales. Vamos a mirar quién es el anticristo. El anticristo es el papado. Es la línea de papas desde el año 538 hasta el final de la historia de la humanidad, cuando Cristo aparece en el cielo por segunda vez
y destruye el imperio papal. Pero también hay anticristos sobre la faz de la tierra, y dentro de la iglesia de Dios hoy en la actualidad empiezan a haber también ya muchos anticristos. Anticristo es una persona que se opone a Cristo, o que ocupa el lugar de Cristo, o que se opone a la doctrina de Cristo y de Dios Padre. El anticristo también se opone o se levanta contra la iglesia que Cristo fundó, la iglesia de Dios. Daniel, que es uno de los 5 profetas mayores, junto con Pablo y Juan, nos hablan del anticristo, la misma persona. Tenemos que entender también cuál es el espíritu del anticristo, o sea, ese poder de Satanás que se revela en contra de la palabra de Dios. Hoy el espíritu del anticristo, o sea, Satanás, hermanos, está trabajando dentro de la iglesia de Dios, porque ya también hay levantamientos en contra de la sana doctrina. Ese es el espíritu de Satanás, los anticristos, o sea, los engañadores. Las iglesias protestantes dicen que cuando el anticristo aparezca, según ellos, en un futuro, en eso viene el rapto de la iglesia al cielo por 3 años y medio, y luego regresan a la tierra con Cristo, según ellos, pero esa es una enseñanza errónea. Vamos a mirar lo que nos habla Pablo acerca del anticristo, y luego vamos a regresar más al rato. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Nos va a decir Pablo a través de la carta a la iglesia de Tesalónica de un personaje que se iba a levantar sobre la faz de la tierra, pero no era en el tiempo de Pablo ni en el tiempo del apóstol Juan, sino que sería cientos de años más adelante. Segunda de Juan 2, del 1, perdón, segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Vamos a leer para tener una idea de lo que Pablo nos está hablando. ¿Lo tenemos? Fíjese bien. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento hacia Él, o sea, Cristo su segunda venida. Dice Pablo, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como aquel día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y este es el título que se le da al anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas palabras? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. El apóstol Pablo decía a la iglesia de Tesalónica, viene un futuro en que viene un gobierno, un reino con un hombre que se va a levantar entre todas las cosas y oponiéndose contra las cosas de Dios. Pero dice Pablo, el tiempo para que Él se presente no es en este tiempo, es para un futuro, porque el imperio romano tuvo 7 clases de gobiernos. El papado es el número 7. Y dice Pablo, este hombre se va a sentar en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. Pero Pablo no se refiere a un templo literal como lo fue en el pasado, sino Pablo se está refiriendo que aquel anticristo, aquel personaje, iba a poner su fuerza diabólica forzando a la iglesia de Dios a apostatar de la palabra de Dios.
¿Sí me da a entender, hermanos? Vamos a regresar un poco más adelante hacia el anticristo. El apóstol Juan nos habla en dos términos, plural y singular. Nos habla anticristos y también el anticristos. Antes de que llegara el anticristo mayor de que nos habla Daniel, ya había también anticristos, o sea, personas que se estaban levantando en contra de la palabra de Dios, y es lo que vamos a mirar. La palabra anticristo significa los engañadores. ¿Me escuchan bien? Engañadores. Vamos a mirar 1 de Juan 2, 18 y 19. ¿Tienen calor? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, pues no se me duerman. Yo espero que Chris entienda. Chris, if by any chance you're unable to comprehend, let us know and we'll get someone to translate a couple of words. You do? Excellent. All right, we're going to continue. 1 de Juan 2, 18 y 19. Tengan en cuenta que el apóstol Pablo y Juan ya en el tiempo de ellos estaban encarando los problemas de la apostasía, o sea, de los anticristos que se iban a levantar en contra de la palabra de Dios, como hoy en la actualidad dentro de la iglesia de Dios ya empiezan a haber muchos anticristos que hoy están renegando de la sana doctrina. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 2, 18 y 19. Dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir tiempo futuro. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último ¿qué? El último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiestese que todos no son de nosotros. Juan está diciendo a la iglesia que ya era el último tiempo. Dice Juan: ya habéis oído que el anticristo viene para un tiempo futuro, pero dice Juan, ahorita en este tiempo ya empiezan a haber muchos ¿qué? Anticristos, muchos engañadores. Dice Juan, salieron de la iglesia de Dios porque nunca fueron ¿qué? Miembros de la iglesia de Dios. Si hubieran sido de la iglesia de Dios, hubieran permanecido con nosotros. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En el tiempo de Juan, hermanos, como hoy, nosotros en la actualidad tenemos problemas de apostasía de los muchos anticristos que están empezando a salir hoy dentro de la iglesia de Dios, que te dicen ahora: tú no tienes por qué contradecirle a un católico, a un protestante, a un bautista, a un mormón. Ellos ya creen en el nombre del Señor Jesucristo, ya son salvos. Pero todas estas personas son engañadores. Fíjense bien, hermano, lo que le voy a decir. Para que una persona sea un anticristo, Satanás tiene que entrar en el corazón de aquella persona. ¿Me escucha bien? Las personas que hoy están apostatando de la palabra de Dios, Satanás ya está morando en el corazón de ellos. Y les voy a dar un ejemplo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 3. La iglesia católica, como los papas, entonces ellos son como anticristos también. The papacy is the Antichrist. Okay. He's the Antichrist who opposes God and he opposes God. He goes beyond the nature of God. Que ellos engañan a la gente, ¿verdad? Exacto, ellos engañan a la gente. Entendido. Perfecto, good, Chris.
Lucas 22, versículo 3, ¿lo tenemos? Para que una persona caiga en la apostasía, Satanás tiene que entrar a su corazón para que se levante en contra de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Fíjese bien. Lucas 22, 3. Aquí miramos que Satanás ya había entrado al ministerio de la iglesia de Dios, o sea, a uno de los 12 apóstoles, que se levanta en contra de ¿quién? En contra del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes, los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo había de entregarlos, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Satanás entró al corazón de Judas. Judas vino a apostatar de la fe del que había conocido. Fíjese bien, el espíritu del anticristo ya estaba obrando en el tiempo de Pablo y del apóstol que Juan, pues dice Juan, porque muchos anticristos empiezan a salir ya sobre la faz de la tierra. Los primeros anticristos salieron de la iglesia de Dios. La segunda iglesia que se forma sobre la faz de la tierra es la iglesia católica romana pagana en el año 538 después de Cristo. En el año 1500 ya sale la reforma protestante con Martín Lutero, hermanos. Fíjense bien, el anticristo se le nombra como el hijo de perdición y el hombre ¿qué? De pecado. Toda persona dentro de la iglesia de Dios que se convierte en un apóstata, en un anticristo, también se le conoce a aquella persona como el hijo de perdición y también como el hijo de pecado. Vamos a mirar el libro de Juan 17, versículo 12. El libro de Juan 17, versículo 12. Fíjese bien qué título Jesús le da a Judas, el hijo de perdición o el hombre de pecado. ¿Lo tenemos? Fíjense bien lo que dice Juan 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, o sea, a los 12, a los 70 de aquellos que creen en Cristo. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿qué? De perdición, para que las escrituras, hermanos, ¿qué? Se cumpliesen. ¿Quién había entrado ya en el corazón de Judas? Satanás. Y Judas también se convierte ¿qué? En un anticristo que se ponía ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y Cristo le dijo a Judas: Judas, con un beso entregas ¿a quién? A tu maestro. Entonces Satanás empieza rápidamente a infiltrarse al ministerio de la iglesia de Dios en los tempranos años del ministerio del Señor Jesucristo hasta nuestros días. Vamos a mirar qué es lo que enseñaban los anticristos. Ya leímos el libro de Apocalipsis, ¿recuerdan lo mucho que le hemos leído? Fíjense bien, los anticristos enseñaban falsas ¿qué? Doctrinas. Predicaban a otro ¿qué? A otro Jesús. Predicaban la doctrina de ¿quién? De Balán. ¿Recuerdan que ese problema había en la iglesia de Asia Menor? También había unos que también se llamaban ser judíos y eran ¿qué? Sinagoga ¿qué? De Satanás. Jesús le llama la sinagoga de Satanás. También tenemos a Jezabel, que también incitaba a los hijos de Dios a ¿qué? A rebelarse, a pecar en contra de él. Pablo y Juan ya estaban encarando el problema del espíritu del anticristo. Miren, 2 de Corintios 11, versículo 4, por favor.
Fíjense bien la sentencia del Pablo a través de Cristo, aquellos que aceptemos otro evangelio, otro Jesús, que no es conforme a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, versículo 4. ¿Qué día muere Cristo conforme a la palabra de Dios? ¿Qué día muere? Miércoles. ¿Y qué día Jesús se levanta? Un sábado. Pero si yo vengo y les digo, hermanos, no importa el día que Cristo muere. Si Cristo muere un viernes y se levanta domingo, eso no importa. ¿Eso cómo se le llama? Un anticristo. Un anticristo. Y es lo que hoy está pasando dentro de la iglesia de Dios. Hay una sentencia de muerte para aquel que acepte el espíritu del anticristo. ¿Lo tenemos? Fíjense bien, 2 Corintios 11, 4. Porque si el que viene predicara que otro Jesús que el que hemos que predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo que lo sufriréis, o bien que lo pagarás. El apóstol Pablo, como hoy en nosotros en nuestros días estamos sufriendo los ataques de los anticristos dentro de la iglesia de Dios. Fíjense bien, dijo el apóstol Pablo que era necesario que Cristo muriera conforme ¿qué? A las escrituras. Dice Pablo que si no creemos que Cristo murió conforme a la Biblia, en vano hemos, ¿qué, hermanos? Creído. Dice Pablo, si alguno viene y te predica a otro Jesús u otro evangelio, bien que, hermanos, lo pagaréis. Dijo el maestro, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo que prediqué y lancé demonios. Y él les va a contar a los muchos, jamás yo os conocí, obradores que de iniquidad. Entonces, fíjese bien, la palabra anticristo aparece solamente 4 veces en la palabra de Dios. La palabra anticristo aparece solamente 4 veces en toda la palabra de Dios. Vamos a mirar primero de Juan 2, versículo 22. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Cuál es otra forma o tipo de anticristo? ¿Lo tenemos? Primera de Juan 2, 22, 23. ¿Listos? ¿Quién es mentiroso o quién es el anticristo? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es que el Cristo? Ese es un anticristo también. Este tal es anticristo que niega al Padre, ¿qué más? Y al Hijo. ¿Hay personas que niegan al Padre y al Hijo? También, ¿cómo se les conoce? ¿Cómo qué? El anticristo. Segundo de Juan, capítulo 2. Segundo de Juan, capítulo 1, perdón. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos? Fíjese bien qué palabra Juan usa también. Porque muchos engañadores. ¿Cuál es el título de un engañador? ¿Cuál es? Anticristo. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador. ¿Y qué más? Y el anticristo. Eran que los gnósticos decían que Jesucristo no había venido en materia humana, porque la materia humana era ¿qué? Pecaminosa. Cristo vino y se humanó entre nosotros. Amén. Ya lo miramos en Juan, que el mundo fue creado por él, y él que se hizo carne y habitó que entre nosotros, y miramos la gloria del Hijo de Dios. Versículo 10. Fíjese bien
Otra palabra del anticristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la sana doctrina del Señor, no le recibáis en casa, ni le digas que hermanos, bienvenido. El Señor nos prohíbe a nosotros tener comunicación con los muchos anticristos hoy en la actualidad. Si un anticristo viene y nos dice, hermanos, Cristo ya está en todas las iglesias, no juzgues a nadie. Esa persona, ¿cómo se le llama? ¿Un qué? Un anticristo, hermanos. Porque se opone a la palabra ¿qué? De Dios. Fíjese bien. Primera de Juan, capítulo 4. 1 y 3. Fíjense bien que el espíritu de Satanás ya está obrando dentro del mundo y dentro de la iglesia de Dios. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 4, 1 y 3. ¿Listos? Fíjense en la sentencia del apóstol Juan. Amados, no creáis a todo ¿qué? A toda persona. Fíjense bien. Sino probad los espíritus si son de dónde? De Dios. De Dios. Porque muchos falsos profetas o anticristos son salidos en donde, hermanos. En el mundo. Fíjense bien, en el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir y que ahora ya está en donde, hermanos, en el mundo. El espíritu de Satanás ya está trabajando dentro de la iglesia de Dios, ¿o no es así? Desde el principio que Jesucristo fundó la iglesia, Satanás empieza a infiltrarse acá en los miembros de la iglesia de Dios y entró primeramente ¿en quién? En Judas. Por eso dice Pablo y Juan, porque el espíritu del anticristo ya está sobre la faz de la tierra. Rápidamente, ¿ya entendemos lo que es un anticristo? ¿Qué es un anticristo? Un engañador. Si usted llega a la casa y prende su tele y dice, te vas a ir al cielo a morar, ¿esa persona qué es? Cristo murió en viernes y se levantó en domingo. ¿Eso qué es? Cristo nació el 24 de diciembre, hermanos. ¿Cristo nació el 24 de diciembre? Nunca. Yes, sir. ¿Cuándo nació Cristo? Jesucristo viene a nacer a la tercera o cuarta semana del mes de octubre. ¿Me entiendes? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a mirar quién es el anticristo del que nos habla ¿qué? La palabra de Dios que ya está ¿qué? Aquí sobre la faz de la tierra. El anticristo es el papado, el que se opone contra todo lo que se llama Dios. El anticristo tiene tres cosas: levantarse en contra del Padre, en contra del Hijo y en contra de la palabra de Dios y en contra de la iglesia de Dios. En un futuro, hermanos, el papado va a unir al mundo entero a unificarse a una sola fe. Hermanos, estamos cerca de esos movimientos. Son las advertencias que Dios da a la iglesia de Dios. Que dice el Señor que no hará nada sin que su pueblo sea ¿qué? Avisado, para que digan que nunca hubo un profeta en medio de la iglesia de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a mirar quién es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3 al versículo 7. ¿Lo tenemos? Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo a nosotros hoy en nuestro tiempo, en la última hora profética antes de la venida del Señor Jesucristo. No os engañe nadie, ¿en qué, hermanos? En ninguna manera,
Porque no vendrá, o sea, Cristo sin que venga antes que, hermanos, la apostasía. Y se presente el hombre de pecado, el hijo ¿qué? De perdición. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer que Dios. El mundo protestante dice, en un futuro muy cercano se va a levantar el anticristo y los judíos van a hacer un templo y ahí va a entrar el anticristo y se va a estar el templo como si fuera Dios. Eso es una mentira que Satanás ha levantado entre el mundo protestante. Ya hemos dicho que el anticristo, ¿quién es? El papado. Antes de que llegara el papado al tiempo adecuado, había 7 formas ¿qué? De gobiernos. El papado es el último ¿qué? Gobierno sobre la faz ¿qué? De la tierra. El imperio romano tuvo magistrados, tuvo el senado, tuvo reyes, tuvo, mejor los nombres, pero fueron 7 clases de gobiernos que el imperio romano ¿qué? Tuvo. El papado es el 7º. Hermano, si alguien te dice a ti, el anticristo va a dar un templo, dile, eso es mentira. Porque en ninguna parte de la palabra de Dios encontramos que un tercer templo se va a reconstruir. No hay ningún versículo que diga que Cristo dijo, Israel va a reconstruir un tercer templo. Jamás. Nomás hubo 2 templos. El templo que construyó ¿quién? Salomón. ¿Y lo destruyó quién? Nabucodonosor. El segundo templo, ¿quién lo destruyó? Tito, en el año ¿qué? 70, pero la Biblia no nos habla ¿qué? De un tercer templo, sino dice que aquí que el anticristo cuando se presentara iba a poner su fuerza ¿sobre dónde? Sobre la iglesia de Dios. Iba a decir el anticristo, yo soy Dios sobre la tierra y tú me tienes que adorar ¿qué? A mí. ¿Por qué motivo dice Pablo que no hay un tercer templo? Es este el motivo. Fíjense bien, ahorita vamos a mirar 1 Corintios 3:16. Vamos a mirar a cuál templo iba a entrar el anticristo y poner su fuerza a través de la apostasía. O sea que se iba a sentar en la mente y el corazón de los incrédulos, de los anticristos, de los apóstatas. 1 Corintios 3:16, por favor. Vamos a mirar cuál es el templo en que el anticristo iba a entrar y se iba a sentar. ¿Lo tenemos? Fíjese bien. Recuerden que Dios ya no habita en templos hechos de mano. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en quién, hermanos? En vosotros. Dios mora en un templo como Dios moró en la actualidad. Ya no, hermanos. Ahora el templo de Dios, ¿quiénes son? Somos nosotros. Dice Pablo que cuando el anticristo se levantara sobre la tierra, iba a poner su fuerza y le iba a decir a la iglesia de Dios, tienen 3 meses para renegar de la doctrina que ustedes han conocido y de ahora en adelante me van a adorar a mí como Dios. Y si la persona se rehusaba, ¿qué les pasaba? Eran quemados vivos, descuartizados, lanzados leones, eran crucificados. Fíjense bien, es lo que Pablo da a entender, que el anticristo iba a poner que su fuerza sobre la iglesia de Dios. En un futuro, hermanos, el papado va a tomar fuerza a nivel mundial. Y también va a suceder lo mismo que pasó en el pasado. Va a poner leyes que va a obligar que esas leyes que se respeten y se adoren. Y toda persona que no adore la ley papal en un futuro que él va a levantar, la iglesia de Dios va a ser perseguida por última vez antes de que el Señor Jesucristo reaparezca en la tierra por segunda vez. Pongan atención, hermanos de internet y nosotros, a los eventos mundiales
que se están llevando sobre la faz de la tierra, y el anticristo, que es el papado o líder de emperadores, ya está sobre la faz de la tierra. Daniel nos dice quién es el anticristo. Libro de Daniel 7, 24 y 25, por favor. Recuerde que dice Juan, muchos anticristos han salido, o sea, engañadores. Y los primeros anticristos salieron de la iglesia de Dios, como hoy en la actualidad. Por eso dijo el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al ganado, y van a decir palabras, van a hacer encuentros de ustedes para llevar discípulos detrás de ellos. Daniel 7, 24 nos dice quién es el anticristo. ¿Lo tenemos? Aquí nos está hablando del Imperio Romano. Y el Imperio Romano está representado por 10 cuernos, o sea, 10 reyes. Pero de los 10 reyes iban a ser un cuerno que pequeñito. Ese cuerno pequeñito iba a ser ¿qué? El anticristo, o sea, el tipo del papado. El papado se establece del año 538 después del Señor Jesucristo, bajo el emperador Justiniano. ¿Lo tenemos? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, el Imperio Romano, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será más grande que los primeros. Y a 3 reyes, ¿qué, hermanos? Destruirá. Eran 10 reyes, 10 cuernos sobre el Imperio Romano, pero de repente nace ¿qué? Un cuerno ¿qué? Pequeñito. ¿Qué número es? El 11. El cuerno pequeño le hace la guerra ¿qué? A 3 reyes. ¿Y qué hace? Los destruye. Pero el cuerno pequeño, es el papado, iba a ser ¿qué? Gobernador sobre la faz de la tierra. Ahora, cuando el papado viene a existir en el año 538 hasta nuestros días, usan nombres de blasfemia. Se le llama al papado el Santo Padre, Sumo Sacerdote, Vicario de Cristo, y también que perdona pecados. ¿Me escuchó bien? Fíjese bien. 25. Y hablará palabras contra el Dios, o sea, y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y qué más, y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Fíjense, dice Daniel, cuando aparezca el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, que aparece en el año 538, hace una persecución que duró ¿cuánto tiempo? 1260 años, comenzando en el año 538 después de Cristo y acabando en el año ¿qué? 1798, donde persiguió a la iglesia de Dios. Hermanos, la historia se va a volver a repetir sobre la faz de la tierra, y estamos cerca de esa persecución. Se especula que en un futuro Estados Unidos va a levantar una ley dominical. Tenemos restaurantes aquí en Estados Unidos que cierran los domingos para que la gente vaya a adorar, según ellos, a Dios. ¿En qué día? Domingo. ¿Javi Lavi lo cierra? ¿Chick-fil-A? ¿Es así? ¿Chick-fil-A? Dígame, me equivoco. Chick-fil-A. Ah, Chick-fil-A. Soy novato en este restaurante. Pero les digo esta cosa. ¿Hay restaurantes en Estados Unidos que cierran los domingos para que la gente vaya a la iglesia el domingo? El Papa, cuando estuvo aquí en Estados Unidos este año, ¿con qué propósito vino el Papa a Estados Unidos? ¿De buscar qué? La unión tanto religiosa, ¿qué más? Y política. ¿No fue así? ¿No se presentó ante el Senado y el Congreso de Estados Unidos? Fíjese bien. Y hablará palabras contra Dios y perseguirá al pueblo de Dios. La enseñanza que tiene la Iglesia Católica Romana, ¿es una enseñanza satánica o no lo es?
Fíjese bien lo que vamos a mirar. Revelación capítulo 17, versículo 4. Lo que representa la doctrina de la gran prostituta que es dirigida por el anticristo, o sea, el Papa. Y recuerde que el papado es una línea de emperadores desde el año 538 hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Revelación 17, versículo 4. ¿Lo tenemos? Nos habla acá que la mujer es la Iglesia Católica Romana pagana y la bestia es el imperio que es romano. ¿Recuerdan esto que hemos platicado ya? Que la mujer cabalga ¿sobre quién? Sobre la bestia. La bestia son los reyes de la tierra que han hecho pacto con la ¿qué? Con la gran prostituta y han parecido ¿qué? Al pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Lo tenemos? Y la mujer estaba vestida de púrpura, o sea, el color que usan los cardenales o el papa de alto rango. Y la mujer está vestida de púrpura, o sea, morado, y de escarlata o rojo, o sea, lo sangriento que ha sido la Iglesia Católica Romana en contra de la Iglesia de Dios. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de ¿qué, hermanos? De abominaciones y de la sociedad de su ¿qué? Fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones. ¿De dónde, hermanos? Sobre la faz de la tierra. La Iglesia Católica Romana, cuando el cura o el Papa levanta esa copa al cielo, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? Las abominaciones sobre la faz de la tierra. Fíjese bien, los anticristos, las iglesias dominguistas son anticristos. Ellos respetan y veneran las órdenes papales. ¿Me escucha bien? ¿Quién cambió el sábado por domingo? Justiniano, perdón, Constantino, en el año 321 después de Cristo, viene la Iglesia Católica Romana y lo enforza ¿qué? A espada, por 1260 años. Vamos a mirar que las iglesias protestantes respetan y adoran la imagen ¿qué? De la bestia. La Iglesia Católica Romana tiene ¿qué? Un sello. O sea, su enseñanza, su credo, esa es la marca que del anticristo, o la marca que de la bestia. Dios también tiene que un sello sobre su pueblo. ¿Me escucha bien? Dios también tiene un sello que es que los 10 mandamientos y el sábado que es el sello de Dios sellado con qué, con el Espíritu Santo de Dios. También Dios sella que a su pueblo. Por eso dice Juan: y aquel que adore o reciba la marca de la bestia, este sufrirá que la pena de muerte. Fíjese bien, ¿quién estableció esta fiesta pagana como día de oración? Cristo muere viernes y se levanta domingo. ¿Quién la estableció? La Iglesia Católica Romana a través ¿qué? Del papado. Los protestantes celebran la muerte de Cristo en viernes y resurrección en domingo, ¿o no es así? ¿Cómo les llama la palabra de Dios? ¿Cómo les llama? Engañadores o anticristos, ¿no es así? Fíjese bien, la ida al cielo también, ¿quién inventó la ida al cielo? La Iglesia Católica Romana pagana. Dice el protestante: si te mueres y eres bueno, ¿a dónde vas a ir a morar? Al cielo. ¿Quién inventó el infierno y purgatorio? ¿Quién lo inventó? ¿Quién fue? La católica, o sea, el anticristo, el engañador. Las iglesias protestantes, dominguistas, también enseñan lo mismo, hermanos, ¿o no es así? Que si tú eres malo te vas a quemar ¿dónde? Al infierno por la eternidad. La Trinidad. ¿Quién inventó esta falsa doctrina? ¿Quién fue? La Iglesia Católica Romana.
Las iglesias pequeñas protestantes también honran y veneran las enseñanzas papales, ¿o no es así? Por eso la iglesia de Dios es diferente y es que singular. Y por ser singular y diferente en un futuro, hermanos, se nos va a perseguir. Va a llegar el momento que usted va a ir a la tienda y no va a decir, la marca de la bestia. No, yo no creo como cree el mundo entero. No puedes comprar. Vengo al hospital, la marca del domingo. No, eso es sabático. No te puedo atender. Sucedió eso en el pasado, hermanos, en la antigüedad. Cuando el imperio romano perseguía y ponía su fuerza, dice que los santos andaban por los montes, hambrientos, desnudos. Pero eran fieles a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Fíjese bien. Jesucristo nace el 24 de diciembre. Esa enseñanza, ¿quién la puso, hermanos? La Iglesia Católica Romana pagana, el anticristo. Los anticristos, los engañadores, los protestantes, ¿también celebran esta fiesta o no es así? La cena del Señor, ¿cuándo se debe celebrar? Una vez al año, el 14 de sal, entre las dos tardes. La Iglesia Católica Romana le llama ¿qué? La Santa Comunión, ¿no es así? ¿Se celebra en la mañana? ¿En la tarde? ¿Cuando ellos quieren? Las iglesias protestantes le llaman también Holy Communion o Santa Comunión. ¿No lo celebran a las 8 de la mañana? La cena del Señor según ellos. Fíjense bien. ¿Quién dice que toda carne inmunda se puede comer? ¿Quién? ¿No es también la ramera? No, también las iglesias protestantes dicen que toda carne se puede comer, todo con acción de gracias, porque nada se debe desechar. ¿No es así? Fíjense bien. La Navidad. ¿Quién pone su árbol también en sus iglesias? ¿No es la gran remera de la prostituta? Y ponen a un niño ahí de metal o barro bajo un arbolito. Y dicen, hoy el 24 de diciembre nació ¿quién? Cristo. Vamos a celebrar Navidad. ¿Las iglesias protestantes también lo celebran? ¿Eso cómo se le llama? El anticristo. ¿Qué más? Y los anticristos. ¿Me escucha bien? A nuestras ovejas más pequeñas. Rogelio es la oveja más pequeña que tenemos. Apenas tiene como 2 meses llegando a la iglesia. Nancy, también Dios le sacó del error. A mi hermana Hortensia también Dios la sacó ¿de dónde? Del catolicismo. A mi hermana Marvista, ¿de dónde también Dios la sacó, hermano? ¿Del catolicismo? Fíjese bien, Rogelio, ¿de dónde Dios los ha sacado a ustedes? ¿De dónde? De la gran ¿qué? Babilonia. De la gran ¿qué? Prostituta. ¿Qué espíritu tenían ustedes antes de conocer la verdad? ¿Qué espíritu tenían? Dígalo sin temor. ¿Qué espíritu tenían? ¿El espíritu de quién? Del anticristo, ¿no es así? El error ¿qué? Y el engaño. Pero ¿quién nos ha trasladado de la muerte a vida eterna? ¿Quién es? La palabra de Dios. Fíjense bien, Dios también nos saca a nosotros de muchos errores doctrinales y no es así. Y nos ha traído. Fíjense bien. Si alguno adora todas las enseñanzas domingo como día de reposo, todo esto, hermanos, lo vamos a pagar. En un futuro se nos va a pedir que adoremos en domingo junto con el mundo entero. Si nosotros rechazamos la verdad, nos vamos a convertir en un anticristo más y lo vamos a pagar con la muerte eterna. Te dicen a ti, toda persona hoy en todas las iglesias son salvas. No nomás la iglesia de Dios es la única. Todo cristiano se va a salvar. Eso es mentira. El Señor nos da una advertencia si recibimos la marca del anticristo o tenemos el espíritu del anticristo, el engañador. Revelación capítulo 14, ¿lo tenemos? Revelación 14, versículo 8 al versículo 12. ¿Lo tenemos? Revelación 14, 8, 12. Fíjense bien y quiero que usted ponga atención cómo la palabra de Dios se cumple con la historia mundial. ¿Lo tenemos? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia,
aquella gran ciudad, porque ella ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su ¿qué? Fornicación. En el año 1798, Napoleón manda al general Berthier y toma preso al Papa y lo lleva a la cárcel, y la Iglesia Católica queda sin Papa porque el Papa muere bajo el mando de Napoleón, y es la primera vez en la historia que la Iglesia Católica Romana ha perdido ¿qué? Un Papa. Por eso ya cayó que la gran Babilonia, y la palabra de Dios que, hermanos, se cumple con la historia que mundial. Ahora mire usted la sentencia del ángel para nosotros. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, ¿y qué más? Y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, o sea, la creencia del anticristo, este también beberá del vino, ¿qué, hermanos? De la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal, hermanos, de su nombre. Dice el Señor que si alguno recibe la marca de la bestia o adora la imagen de la bestia, este sufrirá la muerte, que, hermanos, eterna. El Señor es claro, hermanos, lo que dice la iglesia de Dios. Él nos está advirtiendo los momentos que estamos por pasar en un futuro. Nosotros en carne propia vamos a mirar cosas horribles y espantosas. Este Papa, hermanos, Francisco, es tan astuto que él está cosechando lo que Juan 23 hizo que hace años atrás. Está que buscando al mundo entero, y lo está que reconciliando al catolicismo. La iglesia de Dios, parte de la iglesia de Dios, hermanos, también es una iglesia que apóstata, donde los muchos anticristos ya empiezan a ver dentro de la iglesia de Dios, o sea, a través del comunismo. Revelación capítulo 13. Revelación 13, versículo 11 al 17. Esto se aplica para nosotros, para un futuro como fue en el pasado. Revelación 13, 11 y 17, ya me lo acabamos. Esta es la marca de la bestia, o sea, lo que aquella persona cree y practica. ¿Lo tenemos? Revelación 13, 11 al 17. Fíjese bien. Después vi otra bestia. O sea que hay dos bestias. El imperio romano que muere, y luego viene que la otra bestia es que el papado, o sea, la iglesia que católica. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, tenía poder, mas hablaba como un dragón. Cuando habla el Papa, ¿cómo habla, hermanos? Fíjense bien, hermanos, lo que les voy a decir. El Papa dice hoy en día: todos somos hijos de Dios. ¿No es así? La iglesia de Dios también dice lo mismo. Todas personas somos hijos ¿qué? De Dios. ¿No es así o no es así? Es lo que se predica en la iglesia de Dios. Todo mundo que cree en el nombre de Jesús son hijos de Dios. Ese es el engaño del papado. Fíjese bien lo que el Papa va a ejercer en un futuro. 12. Y ejerce todo el poder de la primera que bestia, o sea, el imperio romano pasado, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar, ¿a dónde? A la primera bestia, cuya llaga de muerte fue, que, hermanos, que curada. ¿En qué año sucede la herida de muerte a aquella bestia? ¿En qué año, hermanos?
No, ¿en qué año sufre esa día de muerte la primera bestia? En el año 376, ¿al año qué? 476, un periodo de 100 años en que el imperio romano, ¿qué le pasó? Fue decayendo, hasta que decayó. Pero en el año 578 vuelve a resurgir el imperio romano, pero ya no como un ejército romano, ahora como papal. Ya no hay emperadores, ya no hay magistrados, ya no hay reyes, ya no hay cónsules. ¿Me escuchan bien? Ahora hay ¿qué? Un solo gobernante, el papado. Fíjese bien. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Esta parte es literal o simbólica? ¿De veras aquella vez el papado tiene poder para que caiga fuego del cielo? Es simbolismo, o sea, la fuerza bruta que iban a poner ¿sobre quién? Sobre la iglesia de Dios. 14. ¿Y engaña a quién? ¿Quién engaña a los moradores? El anticristo. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada para hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo, y qué más, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, o sea, el papado, y hará que cualquiera que no adorase la imagen de la bestia sean, ¿qué, hermanos? Muertos. ¿Me escuchan bien? ¿Qué le espera a la iglesia de Dios en un futuro? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? ¿Nos estamos preparando para esos días, hermanos, que nos toca a nosotros? Fíjense bien. 16. Y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano, ¿qué? Derecha, ¿dónde? O en sus frentes. Es simbolismo. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino aquel que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de ¿dónde? De su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número ¿qué? De la bestia, que es número de ¿qué? De un nombre. Y el número de ella, ¿cuánto es? 666. La Iglesia Católica Romana tiene un líder a nivel mundial. El papado se pone aquí una mitra, ¿no es así? Y aquí dice, ¿cómo dice? Vicarios, Filis, Dei. Si le sacamos a cada letra su numeración, ¿qué número nos da? 666. Dice Juan, el que tenga entendimiento calcule el número ¿qué? De la bestia, porque es el número de un hombre y su nombre es 666. Las iglesias dominguistas, ¿qué número tienen ellos? ¿Qué número? 666. La Iglesia Católica Romana, ¿qué sello pone ellos? Mañana, ¿qué sello ponen? 666. Cuando la gente va a la Iglesia Católica Romana, aquí llevan en su frente simbólicamente, ¿qué número llevan ellos? 666, y también en su mano, ¿qué? Derecha, o sea que lo que ellos creen como fe y qué más, y practican. ¿Hay una sentencia de Dios si recibimos la marca de la bestia o no es así? Sí. Vienen tiempos difíciles para la iglesia de Dios, y vamos a acabar. ¿Cuál es el sello de Dios? Dios ahorita habían puesto un sello sobre nosotros, ¿o no es así? Dios ya le está poniendo un sello ¿a quién? Al esposo de la hermana Hortensia. ¿Dios de dónde los sacó? Del catolicismo. Y Dios ya le está quitando la venda que Satanás le había puesto ¿a quién? A Rogelio, ¿no es así? Ahora el Señor le empieza a derramar de su espíritu para entender que la palabra de Dios. 2 Corintios 11, versículo 22. Fíjese bien cuál es el sello de Dios. Dios también tiene un sello para la iglesia de Dios. 2 Corintios 11, 22.
Vamos a cambiar, vamos a dejar ahorita eso otra parte. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 7, para que ustedes me entiendan mucho mejor. Revelación capítulo 7, versículo 2. Revelación 7, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos? Fíjese bien lo que vamos a leer nosotros. ¿Lo tenemos? Revelación 7, 2 y 3. Aquí nos habla de los 144,000, o sea, los judíos que creyeron en Cristo Jesús, las primicias del Cordero. ¿Lo tenemos? Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello ¿de dónde? Del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño ¿a dónde? A la tierra ¿qué? Y a la mar, diciendo: no hagáis daño ¿a dónde? A la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde, hermanos? En sus frentes. Dios también tiene un sello en nuestra frente, hermanos, ¿o no es así? ¿Cuál es el sello que Dios nos ha sellado? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Su santo ¿qué? Espíritu. Dice que Dios nos ha sellado ¿qué? Con el sello de su Espíritu ¿qué? Santo. Cuando tú te levantas de la mañana, hoy, ¿qué dices? Hoy me levanto porque hoy es el día ¿qué? Del Señor Jesucristo. ¿No es así? Fíjese bien. Entonces aquí el ángel le dice a Juan: hay 4 ángeles que están teniendo ¿qué? Eventos mundiales, pero uno de los ángeles va a sellar ¿qué? Los 144,000. ¿Dónde, hermanos? En sus frentes. Dios tiene un sello sobre nosotros. ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Y para concluir, Isaías 8:16. Excuse me. Isaías, yo sé que hace calor. Isaías 8, versículo 16. Y miren cuál es el sello de Dios sobre la iglesia de Dios. ¿Lo tenemos? Isaías 8, 16. ¿Listos? Lo que el Señor le dice a Isaías. ¿Listos? ¿Cómo dice el 16? Todos juntos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ata el testimonio, sella la ley. ¿Entre quién, hermanos? Entre mis discípulos. Dios también nos ha sellado con la ley santa que Dios le dio al hombre en el huerto de Edén y también al pueblo de Israel. Dios nos ha sellado, dice Dios: ata y sella el testimonio de mi ley. ¿Entre quién, hermanos? Entre mis ¿qué? Discípulos. Para entrar a la vida eterna, hermanos, ¿qué mandamientos tenemos que guardar? Los 10 mandamientos. Si no guardamos los 10 mandamientos, no entraremos ¿dónde? A la vida eterna. Ya le invito a que se ponga de pie y ya con esto concluimos. Revelación, capítulo 22, versículo... Perdón, Revelación 14, versículo 12. Revelación 14, 12. Ya entendimos quién es el anticristo. ¿Quién es? El papado. Es el engañador. ¿Quiénes son los anticristos? Las iglesias que protestantes. También dentro de la iglesia de Dios ya empieza a haber muchos anticristos. Sí, hoy dentro de la iglesia de Dios. Fíjense, bendijo Isaías: ata la ley entre quién? Entre mis discípulos. Vamos a ver todos juntos Revelación 14, 12. ¿Cómo dice? Aquí está la paciencia de los santos.
Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe del Señor Jesucristo. Amén. Para entrar a la vida eterna tenemos que obedecer realmente que aún solo Dios que tiene autoridad sobre toda la creación y no a un hombre impío, inicuo, que es engendrado por el espíritu de Satanás. Gracias, Dios bendiga y paz a vosotros.